hermanos, nuevamente agradecer la invitación para estar con ustedes y bueno, que hayamos tenido la coincidencia en los horarios para poder acompañarles. Eh, Siempre es grato, es un gusto poder verles nuevamente eh, y bueno, y también compartir de la palabra del Señor, lo cual es tan grato, ¿verdad? Cuando hay un deseo, cuando hay una necesidad, cuando hay anhelo de la palabra de Dios. Así que bueno, yo les quiero invitar a, a leer eh, unos pasajes en el Evangelio de Juan, el capítulo 2. Juan capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 13. Juan 2, 13. Dice la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Vamos a leer hasta ahí. Tenemos, eh, tenemos este pasaje, probablemente lo hemos leído y meditado, escuchado una y otra vez, pero no nos cansamos de ver tanto detalle, tanta información para, para nosotros. Este mensaje, en realidad, este estudio lo comencé pensando en el impacto que tiene una entrevista personal con el maestro. Fue un estudio que comenzó ahí en el versículo 1 del capítulo 3, donde leímos, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Pero en realidad no creo que alcancemos a llegar ahí, porque antes de eso es importante que entendamos y podamos ver varias cosas eh, para lograr entender la magnitud y el impacto real que tuvo aquella entrevista con Jesús. Es importante que entendamos lo que pasó antes. Así que vamos a ver estos primeros versículos antes de entrar en el capítulo 3. Y debemos decir una y otra vez que el propósito del Evangelio, este propósito que se nos declara una y otra vez en el relato de Juan, es que las personas crean, que las personas crean, pero que crean en Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. No es que crean cualquier cosa, sino que crean lo que Dios espera que crean, lo que Dios
declara para que el ser humano le crea a Dios. Eso es lo que Dios espera que el hombre crea respecto a Cristo, respecto a Dios, respecto a lo que Dios ha hecho en nuestro favor en la persona de su Hijo eterno. Y ese propósito de que crean, que las personas crean de todo su corazón, es algo que se nos relata con muy marcado y con mucho propósito en este Evangelio. Hasta ahora, por ejemplo, si leemos desde el capítulo 1 hasta ahora, hasta el capítulo 2, podemos ver varias veces ese propósito, esa intención. Por ejemplo, si recordamos en el capítulo 1, versículo 7, dice allí, a fin de que todos creyesen por él. Está muy claro el propósito. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Bueno, que todos creyesen por él. Después seguimos en el relato, en el capítulo 1, llegamos al versículo 12, tan conocido, y dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí está nuevamente, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y un poquito más adelante, cuando entramos al relato, en el versículo 50, está ahí el Señor hablando con Natanael, y dice que respondió Jesús a Natanael y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Natanael había tenido una actitud creyente con lo que el Señor le había dicho. Y el Señor le dice, si con esto crees, cosas mayores que estas verás. Y luego entramos entonces al capítulo 2. Y en el versículo 11 se nos dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. Y la idea allí es que sus discípulos le creyeron a él. Le creyeron a él. Luego llegamos al versículo 22 y vemos que después que Jesús habló figuradamente acerca de su muerte y su resurrección, dice Juan, por tanto, cuando resucitó de los muertos, en el versículo 22, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto es interesante porque probablemente ellos habían escuchado las declaraciones del Señor, pero quizás lo habían pasado por alto o no había entrado a su corazón de manera que confiaran en eso. Pero cuando el Señor resucitó, entonces ellos lo creyeron de todo corazón, lo creyeron fervientemente y se dieron cuenta que el Señor se los había anticipado y creyeron la Escritura, y no solo la Escritura, sino que la Escritura por medio de lo que Jesús les había dicho, confirmado con lo que Jesús les había dicho. Y eso es lo que dice ahí. Creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor les había confirmado la Escritura antes de que se cumpliera. Y luego tenemos el versículo 23, donde dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre. Bueno, es solamente para que tengamos una idea un poco transversal, para que nos demos cuenta que el concepto, la idea y la necesidad de creer no es algo esporádico, no es algo que aparezca en la escritura como una opción. En realidad, es como una exigencia de parte de Dios. Es lo que Dios espera, es lo que Dios demanda, que en todo el mundo, toda persona crea y se convierta y le crea a Dios. Es lo que Dios espera. Ahora, llegamos entonces a Jerusalén y estamos ahí en la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y recordemos lo que dice el versículo 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Después que concluyó aquella boda en Caná de Galilea, donde Jesús hizo su primer milagro, su primera señal,
se nos dice que entonces estaba cerca esta Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Era un ambiente de fiesta donde acudían muchas personas, entre judíos, judaizantes, prosélitos y otros muchos curiosos también. Entonces, después que el Señor en Caná de Galilea hace aquella primera manifestación de su persona, de su deidad, dice que ellos descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días y después de Capernaum, entonces suben a Jerusalén. Y es interesante porque en el capítulo 2, cuando lo vemos en un conjunto, tenemos allí el primer milagro o la primera señal. El Señor convierte el agua en vino y dice claramente, este principio de señal hizo Jesús en presencia de aquellos, de sus discípulos. Entonces tenemos en el capítulo 2 el primer principio, el primer milagro o primera señal, y desde el versículo 13 lo que tenemos es el primer testimonio público del Señor a la ciudad de Jerusalén. Su primera manifestación pública enfocada en el templo, en la ciudad de Jerusalén y en aquellas personas religiosas y todos los que habían llegado a aquella fiesta tan masiva, tan popular. Y esta fase de su ministerio, este primer testimonio público del Señor en la ciudad de Jerusalén, es una fase que nos conduce hasta el capítulo 3, versículo 21, cuando el Señor termina de hablar con Nicodemo. Y el Señor llega al lugar donde debía comenzar su manifestación pública. Él llega al templo. Y es allí donde él tenía que comenzar ese testimonio público, esa manifestación pública. Ahora, esto es lo que había anunciado el profeta Malaquías. Vamos un poquito atrás y el profeta Malaquías en el capítulo 3, en el versículo 1. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista, ¿verdad? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, hagamos una pausa y seguimos. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Ahora está hablando del Señor. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Muy bien, vamos a leer hasta ahí por el momento. Pero es clara el profeta. Dice, hablando de Juan el Bautista, que envía a Dios su mensajero, el cual preparará el camino delante del Señor. Pero hay una pausa y debemos leer seguido acerca de Cristo. Vendrá súbitamente a su templo el Señor. Entonces Juan el Bautista vino como el mensajero de Dios, el mensajero que iba a preparar el camino delante del Señor Jesucristo. Él iba a allanar las veredas. Su mensaje era un mensaje para preparar el corazón de las personas, el corazón de su pueblo, para que reconocieran su pecado, para que entendieran que necesitaban un redentor. Y es en eso, en esa labor de Juan el Bautista, que prorrumpe el Señor Jesucristo. Entonces, Él viene a preparar el camino y después de esto, el mismo Señor debía aparecer en medio de su pueblo
y el lugar indicado era el templo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. El mismo profeta Malaquías había anunciado cuál sería la labor que realizaría el Mesías cuando llegara a su templo. Hemos leído un poquito en el versículos 2 y 3, ¿verdad? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Qué es la labor que él iba a hacer? Dice, ¿o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es, y aquí está el detalle, como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y luego, no lo leímos, pero dice el versículo 3, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará ¿a quién? A los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Bueno, esto es bien interesante. El profeta había anunciado que cuando el Mesías viniera, iba a limpiar a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, y a purificar las ofrendas en justicia. Y eso fue el propósito que el Señor tenía cuando entró aquel día en el templo. Eso fue lo que hizo cuando entró aquel día en el templo. Debemos entender, hermanos, que esa profecía no se cumplió totalmente en ese momento. Es una profecía que nos habla más a futuro. Pero es interesante que cuando los profetas de parte de Dios dan una palabra de parte de Dios, hay profecía que se cumple parcialmente o a modo de sombra y tipo antes y luego se va a cumplir plenamente después. Esto es uno de esos ejemplos. Y el Señor llega a su templo. En realidad allí se encontraba el verdadero problema en el que los líderes judíos eh, tenían en su corazón. Y el problema es que ellos terminan rechazando violentamente a Jesús. Y el pueblo estaba como ovejas que no tenían pastor. Estaban como ovejas descarriadas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Las religiones más poderosas y más fuertes en ese tiempo imponían leyes humanas y entonces en realidad era un desorden y el nombre del Señor estaba siendo pisoteado, como ovejas sin pastor. Y además, los ladrones habían ocupado el mismo templo de Dios y lo ocuparon para el negocio, para el comercio, para las estafas, el mal uso que los sacerdotes hacían de los servicios del templo. No era para eso el templo. Y aquellos sacerdotes que debían ser mediadores para ayudar a los hombres a encontrar a Dios y así ser bendecidos por él, ellos se habían hecho intermediarios y habían convertido su sacerdocio en un monopolio comercial. Buscaban beneficio económico de aquellas personas que venían de tan lejos buscando a Dios y se encontraban con esto. Y por supuesto, aquellos hombres no podrían experimentar la gracia de Dios, ni conocer ese don gratuito de la salvación. Ese servicio de los sacerdotes estaba empeñado en sacar dinero de la necesidad espiritual de otros. Y eso, tristemente, podemos notarlo hasta el día de hoy. Personas que usan para beneficio propio las cosas de Dios, las cosas santas de Dios, y las usan para negociar, para sacar provecho. Entonces el pecado de aquellos sacerdotes era muy grave, porque ellos le estaban robando a Dios. Estaban tratando su palabra y sus ordenanzas como si fueran artículos para su negocio. Y trataban a las personas no como propiedad de Dios, sino como clientes de un mercado. Por lo tanto, Jesús no estaba solo
presentando sus credenciales como el auténtico Mesías al cumplir las profecías que varios siglos atrás se habían hecho en cuanto a él. Él venía a eso, a cumplir la palabra, a cumplir la profecía, a mostrar sus credenciales como el Mesías. Pero además, él también estaba allí abriendo el problema, atacando el problema de la religión judía en la misma raíz, en el mismo corazón, en el problema que ellos tenían, en un problema de corazón. Pero, como decía, el cumplimiento de la profecía de Malaquías no terminó con esa primera intervención del Señor. A este mundo todavía le espera su segunda venida, en la que el juez justo terminará por limpiar, terminará por blanquear, por afinar y echar fuera todo el comercio llevado a cabo en su nombre, toda la religión falsa que usa su nombre en vano. Y eso el Señor lo limpiará. Entonces, Jesús comenzó y terminó su ministerio público purificando el templo en la época de la Pascua. Aunque debo decir, hermanos, que hay diferencias en cuanto a esta percepción o a esta interpretación, porque tenemos los relatos de Mateo capítulo 21, Marcos capítulo 11 y Lucas capítulo 19, que habla de un evento, una circunstancia similar a esta, de que el Señor echa fuera los negociantes de ahí del templo. Entonces, hay diferencias de opinión en este punto porque hay muchos que consideran que se trata de un mismo evento, que los evangelios sinópticos lo colocan al final de su ministerio, antes de ser apresado y enjuiciado, pero que Juan, particularmente Juan, lo coloca antes, aquí en el capítulo 2, como una señal de su autoridad y manifestación mesiánica. Bueno, podría ser. Se los dejo ahí porque no es la intención entrar a debatir acerca de esto. Pero lo interesante acá es el contexto en el cual el Señor realiza esto. Recordemos que la Pascua para los israelitas es una conmemoración de su liberación realizada por la intervención de Dios el día en que Jehová Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Verdad? Por mano de Moisés, Dios utiliza a Moisés y luego los conduce para introducirlos en Canaán, la tierra prometida. Pero la Pascua no solo recordaba la liberación en sí misma, sino que también recordaba el cordero, recordaba la víctima del sacrificio, cuya sangre, untada ahí en los postes y en el dintel de la puerta de los hogares de los israelitas, evitó que el ángel de la muerte matara al primogénito de cada familia del pueblo de Dios. ¿Verdad? Así que la Pascua es también ese acto redentor, el acto redentor más grande de Dios para con Israel. Y aquí en el Nuevo Testamento se mencionan varias festividades de la Pascua, varias celebraciones de la Pascua en las que Jesús asistió. Acá lo tenemos en Juan, lo tenemos en Lucas capítulo 2, y especialmente la que fue para él la última celebración. Nos acordamos, ¿verdad? Ahí en el aposento alto, la noche de la víspera de su muerte. Y por lo tanto, nos damos cuenta que el Señor acudía porque el Señor vino a cumplir. Él cumplió totalmente las demandas de Dios. Él vino bajo la ley y él cumplió la palabra totalmente. Y por supuesto no tenemos el relato de su juventud, de su crecimiento, pero podemos entender también que asistió como correspondía, como un verdadero judío, a las celebraciones de la Pascua. En la actualidad, hermanos, los judíos todavía celebran la Pascua.
pero solamente con panes sin levadura, con hierbas amargas y otras cosas, pero sin sacrificio de cordero. No hay sacrificio de cordero. Y es interesante porque el apóstol Pablo dice a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, según el Nuevo Testamento, Cristo reúne las condiciones del Cordero Pascual. Él reúne todo el carácter, la esencia del Cordero Pascual, inmolado por nuestra libertad espiritual, destinado desde antes de la fundación del mundo. En él no hubo mancha alguna. Se ofreció voluntariamente, como lo expresa también el profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 53 de su profecía. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y el Señor Jesucristo cumplió plenamente las características que Dios demandaba de ese cordero pascual. Y es notable mirar un poquito a aquella última celebración de la Pascua, porque fue muy íntima y de mucha enseñanza doctrinal, mucha doctrina, no solo para los discípulos, sino para nosotros. Y después de participar con sus discípulos en la celebración de la última Pascua, el Señor Jesús, usando los elementos del pan y del vino, estableció para los cristianos la cena del Señor. Establece allí la cena del Señor. Y esta cena conmemora hoy la muerte vicaria de Cristo en la cruz, mediante la cual nosotros somos libres y salvos por la fe en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita mi pecado. Por lo tanto, debemos entender esto. La Pascua es para los judíos, pero la cena del Señor para los cristianos. Eso es. Y nos encontramos acá entonces, no hemos visto mucho el pasaje, pero es muy interesante todo esto. Nos encontramos en la fiesta, ¿verdad? Estamos en el contexto de una muchedumbre, en esta fiesta, en esta celebración de la Pascua, y nos dice el versículo 23 que Jesús hizo allí, en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, algunas señales a vista de todos. Mire cómo lo dice el versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Viendo las señales que hacía. Yo me voy a detener un poquito en esta expresión, porque podríamos pensar, empezar a imaginar, ¿qué hizo Jesús allí? ¿Qué milagros habrá hecho? Podríamos pensar que hizo milagros, que hizo sanidades allí, y podríamos especular porque no se relata qué fue lo que hizo. Pero a mí me gustaría no salirme del texto y ver en el mismo texto, porque podemos ver algunas de esas señales que él manifestó. Algunas de esas manifestaciones de él las podemos ver en el mismo texto. Recordemos que señales son aquellas manifestaciones que lo señalan a él como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios. Y una de esas señales fue que él, con toda autoridad, echó fuera del templo a todos los que vendían. Esto es una tremenda manifestación del Mesías, ¿verdad? Porque en primer lugar ya vimos que Malaquías lo había anunciado. Por lo tanto, ese acto de limpiar, de echar fuera, no fue un acto así como del momento, en su ira en el momento, no lo veamos así, no es esa la imagen.
Él viene a manifestar su deidad, a mostrar sus credenciales como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces leamos ahí el versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Como hemos dicho, el templo se había transformado en un mercado público. Los negociantes en realidad manifestaban allí lo que había en su corazón entenebrecido. Ellos buscaban ganancias deshonestas. Los cambistas eran una especie de casa de cambio, para que lo entendamos. Ellos tomaban el dinero de los extranjeros que llegaban de países lejanos y lo convertían a la moneda local de Jerusalén para que entonces los peregrinos pudieran pagar el impuesto del templo. Era una casa de cambio. Pero ese valor de conversión era arbitrario y era abusivo. Ellos lo manipulaban. No había, como tenemos hoy día nosotros en las casas de cambio, una tabla de valores por monedas, por países, esto es lo que corresponde el cambio. No, eso no estaba ahí. No había una tabla con valores fijos. Y en realidad ellos se aprovechaban injustamente de los que llegaban de muy lejos y se aprovechaban los cambistas. Y es por eso que 3 de los evangelistas nos informan que Jesús condenó a los que habían hecho del templo una cueva de ladrones, con esas palabras, una cueva de ladrones. Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19. El Señor usa esa palabra fuerte, ladrón, atracador o bandido. Se emplea también ahí en Juan capítulo 10, versículo 1, cuando el Señor habla acerca del ladrón de las ovejas. Se usa esa palabra. Y en Lucas 10:30, cuando se acuerdan del buen samaritano, y se habla así respecto a los bandidos que atacaron a aquel viajero y lo dejaron casi muerto. Y para no ir muy lejos, en Juan 18:40 es la descripción que se da de Barrabás. Mire qué terrible, es la descripción de Barrabás. Y Barrabás se describe ahí como que él estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Y con esas palabras así tan fuertes, el Señor se refiere a aquellos que estaban utilizando el templo, utilizando la casa de Dios como cueva de ladrones. Y Jesús está comparando a los comerciantes ahí en el templo con personas como estas. Así que el templo, que era el lugar más sagrado en el judaísmo, había llegado a ser como una guarida de bandidos. Ellos se sentían salvos allí, se sentían tranquilos y seguros allí, en el mismo momento en que estaban robando a las personas que habían venido para adorar. Y todo eso ocurría, miren, hermano, en el contexto religioso de la fiesta más solemne de Israel. Por lo tanto, es una tremenda advertencia de que no tomemos las cosas santas de Dios como algo de poco valor. Las cosas de Dios son santas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos conducimos en las cosas de Dios, en la casa de Dios, con el pueblo de Dios y todo lo que tiene que ver con su santidad. Es una tremenda amonestación. Entonces, ellos deshonraban al Padre y lo deshonraban exactamente en el lugar donde él debía ser más honrado. Ahí mismo. El Señor hace un azote de cuerdas y quisiera solamente dar la idea, porque el azote de cuerdas que hizo el Señor era
más bien un símbolo de autoridad en sus manos. Él está manifestando, se está mostrando la señal, aquello que lo manifiesta a él, que lo señala a él como el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces estos hombres le dicen, bueno, ¿qué señal haces tú para que creamos? Bueno, ahí hay una tremenda manifestación. Cumpliendo la escritura, cumpliendo la profecía dada por Malaquías y manifestando delante de todos el celo del Hijo de Dios. Y eso es otra de las señales que también él manifiesta, porque precisamente otras señales cuando él se apropia de la palabra profética cuando dice, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Otra señal. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces Jesús se evidencia allí en su condición de hijo, en una relación perfecta con Dios el Padre, en una relación santa con Dios el Padre, de igual a igual, en esencia. Eso es lo que él está diciendo. Y él toma esa profecía y la habla como de sí mismo. Él es la profecía, él está hablando la profecía, la está cumpliendo, es él. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y sus discípulos recordaron entonces lo que dice el Salmo 69:9. El Salmo 69:9 en forma profética dice que cuando viniese el Mesías sería consumido por el celo de las cosas santas de Dios. Y Jesús testificaba la real necesidad de que la adoración a Dios fuera pura. Aquello fue, hermanos, una clara muestra de que Jesús era aquel de quien habló el salmista. Vamos a leerlo un poquito, sin irnos de acá de Juan 2, Salmos 69:9. Dice allí, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y los discípulos se acordaron entonces de aquel salmo. Aquellas personas no tenían temor del Señor. No había celo por las cosas de Dios. No solo los que vendían y compraban, debemos entender esto, también las mismas autoridades del templo, los sacerdotes, aquellos judíos tan celosos de su religión, pero habían perdido el temor del Señor, como para poner en práctica su palabra, no tenían celo por la casa del Señor, no practicaban lo que decía Dios en su palabra, lo que Dios demandaba. Y la verdad que es contraproducente porque uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué era eso? ¿Por qué? Por una parte eran tan celosos en cuestiones externas, ¿verdad? En mandamientos de hombres, en imposiciones religiosas, eran tan celosos con eso. Pero por otra parte, dejaban de lado cosas tan solemnes y santas que Dios les había dado. Y el texto en el Salmo dice, y esta expresión es importante que la entendamos, los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y ahí uno empieza a entender que el problema de ellos era un problema del corazón. Está hablando ahí de la abominación de ellos. Los denuestos de los que te vituperaban es la abominación de ellos. Había algo en su corazón que los estaba apartando
de la esencia y la santidad del Dios que dio la palabra. Ellos conocían las Escrituras, las recitaban, la conocían de memoria, pero había un problema en sus corazones. Esta es, hermanos, la advertencia que quiero que entendamos. Hermanos, el pecado, la vida pecaminosa, propicia que esa palabra oída, que esa palabra aprendida, que esa palabra memorizada pierda su valor y pierda su vigencia. Cuando una persona persiste en vivir una vida liviana, ligera respecto a Dios, el pecado propicia que aunque tú te sepas la palabra de memoria, no haga efecto en tu vida. Y eso es lo que pasaba. Y eso es lo que produce el pecado, porque endurece el corazón. Entonces estas personas, mire, estaban ya tan acostumbradas a vivir su religión a su manera, pero su corazón estaba apartado de Dios. Y eso los llevaba a menospreciar y no tener celo por las cosas santas de Dios. El templo para Israel debería ser guardado en pureza y santidad porque representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y si pensamos en nosotros, en la iglesia, para nosotros los creyentes, el templo de Dios no está en Jerusalén, sino en cada uno de nosotros. Dios ha venido a ser morada en nosotros. Juan 14:23, el Señor les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces el cuerpo, la persona de cada cristiano es templo de Dios, el Espíritu Santo, y debe ser mantenido en pureza. Y para eso debemos vivir en una comunión tal que entreguemos nuestros cuerpos al Señor para una limpieza continua. Necesitamos continuamente venir delante de Él para ser limpiados de mala conciencia, purificados nuestros cuerpos con agua pura. Muy bien. Entonces, los mismos judíos le preguntan, ¿qué señal nos puedes mostrar? ¿Qué señal nos puedes mostrar? Y Jesús responde proféticamente a modo de ilustración diciendo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí hay otra manifestación, ahí hay otra señal. Él está mostrando sus credenciales. Y él está hablando de su obra de redención que haría en la cruz del Calvario. Y entonces allí tenemos algunas de esas señales. Y como resultado de esas señales, se nos dice en el versículo 23, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ahora, esto no significa necesariamente que en realidad aquellas personas le confiasen sus vidas como Salvador. Más bien, ellos profesaron aceptarlo. Lo profesaron de la boca para afuera. Algunos confirmaron, oh sí, esto, qué tremenda manifestación. Y se trataba meramente de una apariencia externa de seguir a Jesús, solo externamente, de la boca para afuera. Es algo similar a la condición que tenemos en el mundo, donde muchas personas pretenden ser cristianos a su manera, sin haber nunca nacido de nuevo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Muchas personas equivocadas, guiadas por mandamientos de hombres, siguiendo doctrinas de hombres, siguiendo enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios,
y aún así se dicen que son seguidores de Cristo. Bueno, es esa la idea que tenemos allí. Pero en el versículo 24 dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, aunque muchos creyeron en él o decían creer en él, sin embargo, Jesús no creía en ellos. Y usa la misma palabra. Se usa la misma palabra en griego. Muchos creyeron en él, pero él mismo no creía en ellos, no se fiaba de ellos. Es la misma palabra. Él no se confiaba a ellos. Y era consciente de que acudían a él por curiosidad. Estaban buscando algo sensacional, algo espectacular, pero él conocía a todos sus pensamientos y sus motivaciones. El Señor conoce el corazón de cada uno, de cada uno. Y sabía por qué actuaban como lo hacían. Y sabía si la fe de ellos era genuina o solo una imitación. Y esta era una fe muy pobre, muy superficial, porque no estaba basada en nada más que admiración por lo espectacular. Como esa admiración de las personas religiosas por lo espectacular, que genera aplausos entre las multitudes, que genera emotividad, pero no genera un cambio adentro, sino solo una expresión externa y pasajera, pero no un nuevo nacimiento, porque es solo algo externo. Y es por eso que en tantos lugares se aprovecha este tema de la emotividad, de hacer demostraciones de sanidades, de cosas extraordinarias, porque eso llama a la multitud, llama a la multitud. Pero no nos dejemos engañar. El Señor no se fiaba de ellos. El ser humano necesita un cambio adentro, no superficial. El ser humano necesita creer, sí, pero no creer en esas demostraciones o cosas inventadas por los hombres, manipulaciones de los hombres. El ser humano necesita creer a Cristo. Usted, si no es salvo, usted lo que necesita es confiar su vida al Señor Jesucristo y recíbalo como Señor y Salvador. Porque entonces se transformará aquella naturaleza pecaminosa en una nueva creación hecha por Dios, en una creación de una nueva persona, una nueva criatura, ahora guiada por el Espíritu Santo de Dios, ahora que ama las cosas santas de Dios, que atesora las promesas de Dios, que desea estar en comunión con Dios. Eso es el nuevo nacimiento, eso es resultado, es evidencia de una persona que ha nacido de nuevo. Y nadie conoce el corazón del hombre mejor que el Señor mismo. Él no tenía necesidad de que nadie le enseñase o le diera información acerca de lo que hay en el interior del hombre, en lo oculto, en lo profundo de cada persona. Él no tenía necesidad de eso. Entonces, hermanos, llegamos al capítulo 3. Y al comenzar el capítulo 3, notamos un cambio de escenario. Notamos un vuelco en la mirada omnisciente del Señor. Él omniscientemente, se nos dice en el versículo 25 anterior, en el capítulo 2, versículo 25, que Él conocía el corazón de cada uno, que no tenía necesidad de que nadie le dijese lo que había en el interior del hombre. Y entonces ahora entramos en el versículo 1 del capítulo 3, y esa mirada omnisciente del Señor se centra en una persona, Nicodemo. Hay un cambio de escenario, hay un vuelco en la contemplación del Señor, en el trato del Señor, ya no con las multitudes, ahora con una persona en particular. De un escenario abarrotado de personas incrédulas de corazón,
nos lleva ahora a la particularidad de un hombre salido de aquella multitud, un encuentro personal, una entrevista privada. Y la historia de Nicodemo contrasta con lo que acaba de contarse en el capítulo 2. Muchos de los judíos en Jerusalén habían profesado creer en el Señor, pero él sabía que la fe de ellos no era genuina. Y Nicodemo era una excepción. El Señor reconoció en él un verdadero deseo de conocer la verdad, una intención por conocerle a él. Y el versículo 1 comienza diciendo, había un hombre de los fariseos. Un hombre de los fariseos. Y el versículo 1 debería entonces comenzar como una continuación del capítulo 2 al final. Debería comenzar ahí con una conjunción. Y había un hombre, o más había un hombre. Y eso nos da un contraste, una continuidad con la idea anterior. Y al terminar, solo quisiera referirme a aquellas personas que puedan estar entre nosotros, que todavía no tienen la seguridad de su salvación, que no pueden decir que son salvos o que haya habido un cambio en sus vidas, un nuevo nacimiento en sus vidas, y que realmente tú puedas venir de manera personal, privada, delante del Señor, así como lo hizo Nicodemo. Salte de la multitud, salte de la religión. No prestes atención a lo que el mundo ofrece. Y ven y ten un encuentro con el Señor Jesucristo. Créele a Él. Dios espera que cada persona venga a Cristo por la fe y le reciba como Señor y Salvador. Esperamos que así sea. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro amado Dios, te damos tantas gracias por tu palabra que hemos podido meditar y nos damos cuenta de la gran necesidad que hay de que cada uno de nosotros pueda conocer a Cristo realmente de manera muy íntima, de manera muy personal, que podamos atesorar tu palabra, que podamos poner nuestra fe en su persona, en su obra. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue inmolado, que fue cargado con mis pecados, que el castigo de mi paz fue sobre él y que por su llaga yo he sido sanado, librado, perdonado por su sangre derramada. Te damos gracias por todo lo que nos manifiestas en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer firmes en la verdad. Que tu palabra realmente nos haga libres de ataduras, de religiones y del mundo. Y que podamos atesorar las cosas santas. Que podamos atesorar estar en la hermosura de tu santidad. En comunión perfecta. Sí, Padre, te pedimos tu ayuda en nuestras debilidades. Te damos muchas gracias y nos encomendamos a ti en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.